Hola a todos. Marzo 2021, septiembre 2022. 18 meses exactos que comencé a subir videos para hablar de electrónica y de motores en general 2T, algo de 4T, pero fundamentalmente de los encendidos. 20.000 suscriptores. ¿Qué iba yo a imaginarme que un canal que se dedica a hablar de un tema puntual que tiene que ver con el conocimiento de algo para un núcleo reducido, para un segmento específico, ya en solo un año y medio iba a tener 20.000 suscriptores? ¿Y qué les voy a decir? Muchas gracias. No me iba a imaginar que una idea que surgió básicamente porque, bueno, en esa época yo estaba abandonando ya mi empresa de construcción de CDI, reguladores, y tenía una cantidad de personas que, bueno, consumían mis productos o que realmente me conocían y me hacían consultas, y yo como un soporte técnico a lo que vendía continuamente las atendía, pero dije, bueno, a ver, voy a tratar de liberarme un poco ahora que voy a dejar este trabajo y entonces una forma a lo mejor de cuando me llaman no quedar mal y decirles, no, mirá, ahora no estoy más en el tema, decirle, bueno, miren, en tal canal, a tal nombre, Sergio Curuchet, ahí yo estoy subiendo videos de electrónica, entonces ahí ustedes van a poder incluso satisfacer mucho más sus conocimientos de lo que están necesitando porque yo lo explico mejor ahí. Bueno. Acá estoy, con más actividad que antes, pero con el agradecimiento de ustedes, más que satisfecho estoy. Video de hoy. Vamos al grano, como se dice. Voy a hablar de dos cosas. La primera está relacionada con ese crecimiento del canal. En más o menos 90 días se han juntado más de 10.000 suscriptores en el canal. Entonces, la mayoría no han mirado los primeros videos o aquellos videos donde yo comencé a poner diagramas. Y me solicitan actualmente diagramas que yo ya los puse, los tengo en la web o los tengo en la plataforma de Hotmart. Entonces, uno de los motivos de este video es darles una pequeña síntesis de más de 20 y pico de diagramas que hay en este momento en la web y que algunos están de forma gratis, otros, bueno, están transferidos a la plataforma de Hotmart y hay que adquirirlos, pero creo que lo mejor va a ser explicar en este momento todos esos diagramas de qué son. Bueno, esto va a ser una pequeña síntesis. Y además, hablar en el pizarrón, que lo tengo un poco olvidado, sobre un tema que también hay mucho interés y que tiene que ver con los sistemas de generación de los estatores en las motos. ¿Qué es monofásico, qué es bifásico y qué es trifásico? Y antes de llegar a los reguladores, donde también hago una pequeña síntesis, voy a explicar entonces el tema de los estatores y su sistema de generación. Comenzamos entonces con el primer diagrama que subí, que fue un éxito de venta y fue un empujón para que yo siguiera en esto, que es un booster, un pequeño circuito que se intercala entre el estator y el CDI original de la moto y potencia la chispa. El video que se está reproduciendo lo realicé hace 9 años. Era para promocionar un nuevo producto, un booster. Es un circuito que potencia la energía que sale del magneto y se pone antes del CDI. Eso hace que mejore notablemente la chispa. Disculpen la calidad del video. Hace 9 años no existían en los celulares las cámaras que existen hoy en día. Motores que habían sido mejorados en la compresión, en la cantidad de RPM, y entonces el CDI no podía cumplir con esos nuevos requerimientos. Si tenemos más compresión, hay más presión en el cilindro, es una resistencia al salto de la chispa, y un poco similar sucede con las RPM. Cuando el motor levanta mayor cantidad de vueltas, los encendidos se quedan cortos, no dan. Y este booster
lo que hacía era precisamente mandarle mayor cantidad de voltaje al CDI y de esa manera podía el CDI cumplir con esos nuevos requisitos. Este video me lo envió una persona que construyó el booster y aquí vemos la prueba que él mismo ha realizado en su taller. Bueno, y dado el éxito que tuvo este booster, me pedían si yo no tenía un CDI con el booster incluido. Ese fue el segundo diagrama que continuamos con la síntesis. Me han venido solicitando un diagrama de un CDI para 4 tiempos. Sabemos perfectamente que hoy el paisaje de las calles, fundamentalmente en Latinoamérica y también en las pistas, está dominado por los motores 4T y en especial por los motores de origen chino, heredados de aquellos viejos Honda, CG, sean varilleros o cadenero, como le decimos por acá. Los motores, ustedes saben que para encender la mezcla necesitan una chispa. ¿Y qué característica tiene que tener ese encendido? Básicamente son dos. Una muy buena chispa y el punto. ¿Dónde salta esa chispa antes del punto muerto superior para que esa mezcla que está ahí dentro se queme de la forma óptima? Preparaciones que están mejor realizadas y que a lo mejor los motores no están tan exigidos en compresión y hay otros que están muy comprimidos. De hecho, corren con mezclas con metanol y gasolina y también corren con metanol puro, con motores muy comprimidos. Cuanto mayor sea la compresión, mayor debería de ser la chispa o al menos tiene que llegar a un umbral para que pueda saltar y encender la mezcla rápidamente, lo más rápidamente posible. Hoy en día, muchísimas motos tienen CDI de corriente directa, CDI alimentados por 12 volt. A continuación, una síntesis de ese diagrama. Un CDI de corriente DC, es decir, alimentado a 12 volt, con avance para motores 4T. Y es un CDI que tiene mucho de parecido con aquel que yo puse a la venta hace unos videos atrás, que era un CDI con booster. ¿Por qué tiene mucho de parecido? Porque aquel CDI tenía avance rápido. Este también lo tiene. Aquel CDI tenía muy buena chispa. Eso fue una de las cosas que más me agradecieron quienes lo compraron, porque realmente me mandaron muchos mensajes diciéndome que la moto había cambiado. Bueno, ahora vamos a presentar este CDI y para un adelanto, nada mejor que ya algunas imágenes. No dependemos de una bobina de alimentación, que es algo frágil, y para aquellos preparadores no tienen por qué tener el núcleo con todas sus bobinas dentro del volante e incluso pueden retirar hasta los imanes. Y no podía faltar un CDI alimentado por 12 volt, pero con una amplísima posibilidad de colocaciones en distintos tipos de motores, que es un CDI de punto fijo. Quiero decirles que todo esto que yo les estoy mostrando lo vamos a ver en la descripción del video aquí debajo. Si lo miran por televisión no tendrán la posibilidad de acceder a esa descripción, pero si lo hacen en una tablet, en una PC o en vuestro celular, desplacen que ahí debajo está la explicación de cada uno de estos pequeños videos de síntesis que yo les estoy brindando.
Como habrán visto en la intro, estoy probando un encendido en una Kawasaki de 2 cilindros, una Z440. Y de eso se va a tratar el video, de explicar qué es lo que hace este nuevo CDI que ya está subido a la plataforma de Hotmart, ya lo pueden adquirir, sale $12. ¿Cuáles son las características de este CDI? Por un lado es alimentado por 12 volts. Funciona con una bobina pulsora que puede ser exterior al volante o interior al volante. Y además es punto fijo. ¿Qué quiere decir? Que no importa las RPM que tenga el motor, él se va a mantener siempre en el mismo punto. Permite adaptarlo desde lo que son motos, coches, motores estacionarios. Basta que nosotros tengamos 12 volts, es colocar una bobina pulsora en alguna parte ahí del cigüeñal o del árbol de leva y ya tenemos un encendido. Ya tenemos un motor con encendido electrónico. Ponerle una bobina pulsora, mantener el sistema centrífugo de avance y de esa manera vamos a estar dejando la moto con el avance de fábrica, con los grados que salió ella de origen y, bueno, suministrarle 12 bolas a ese CDI y ya vamos a tener entonces una moto actualizada a lo que son hoy en día. Este a continuación es otro CDI muy interesante que es específicamente para adaptar. Es un CDI que funciona con corriente alterna, que tiene avance específico para los 4 tiempos entonces, pero que no lleva bobina pulsora. Es solo la bobina de alimentación. Comenzamos entonces con esta Honda CG 125, algo customizada a gusto del cliente. Y lo primero que les dejo acá es una lista de todos los componentes que deben de comprar. Y entonces, si tienen práctica en la realización de estas placas impresas, pueden entonces realizarlas. Pero nosotros lo vamos a hacer de una forma práctica, fácil para que cualquiera pueda realizarlo. Por aquí tenemos el volante de ella que, como ven, ya se le ha retirado esas pesas. Ahí esas flechas indican el lugar donde cada pesita estaba montada. Bueno, vamos a hacer girar el volante. Lo estamos haciendo girar con un taladro. Esto es más o menos la velocidad de moderar. Ranura suplementaria que haremos. Aquí está la marca y bueno, aquí haremos la ranura y entonces ya nos quedará a punto. Colocado podemos ver dónde salta la chispa y podemos también ver cómo avanza cuando la aceleramos. Muy interesante el siguiente CDI, que es aplicable a un ciclomotor Honda PC50, muy vendida en Uruguay, también en Argentina y en otros lugares de Latinoamérica, en donde explico no solo el CDI, sino cómo se rebobina su bobina, la bobina que era para los platinos, cómo ahora se hace para alimentar este CDI. Hace unos meses atrás puse un video de cómo transformar un pequeño ciclomotor de Honda K1, la PC50, de encendido a platinos a encendido a CDI. Es decir, eliminar los platinos y dejar la moto con encendido electrónico. Allí hice todo un video completo desde cómo se fabrica una bobina para CDI, que es una bobina de alambre fino, y luego ustedes pudieron ver cómo yo le puse un CDI desarrollado por mí y la moto ya quedaba a punto sin tener que hacer ningún cambio mecánico, sin tener que hacer una nueva ranura donde va el chavetero, ahí donde encaja el volante con el cigüeñal, para poner un nuevo punto, sino que usando la misma ranura, usando tal cual, se vuelve a colocar el volante y la moto queda a punto. En donde solo se alimenta con una sola bobina de alimentación, no lleva bobina pulsora. Pues bien, les voy a mostrar
diferentes estatores. Por acá tengo uno de 18 bobinas, ¿verdad? Bueno, acá tengo uno de 12 bobinas. Acá tengo otro que tiene 6 bobinas, tiene una que genera la alimentación para el CDI, en este caso. Por acá tengo otro estator más sencillo, muy conocido, de la línea de Yamaha, que tiene una sola bobina. ¿Por qué les muestro esto? Porque ustedes se preguntarán, ¿la cantidad de bobinas depende que sea monofásico, bifásico o trifásico? Eso les voy a mostrar. No tiene nada que ver, aunque ustedes van a ver que sí es cierto que en la práctica la mayoría de los estatores de muchas bobinas vienen trifásicos. Pero ustedes dirán hasta ahora, ¿qué es eso? Es lo que vamos a ver. Vamos a comenzar dibujando una sola bobina. Hemos realizado una bobina y le vamos a llamar que la generación es monofásica. Si nosotros colocamos un instrumento que se llama osciloscopio para poder ver la corriente, vamos a ver que tenemos una onda que se produce de esta manera. Esto se llama monofásico. ¿Por qué yo hice este dibujo de esta manera? Porque si nosotros colocamos un multímetro en la escala para medir 12 volt, pero lo colocamos no en la escala de alterna, que él nos va a medir siempre con la aguja moviéndose en una dirección, corriente continua, corriente directa. Entonces, cuando nosotros conectamos ese multímetro a la generación de la bobina, y en el caso que el volante tenga solamente 2 imanes, como puede ser un rotor interno, no quiero confundir con 4 imanes porque ahí tendríamos mayor cantidad de ondas. Vamos a hacerlo solamente con 2 imanes. Cuando unos de los imanes coinciden, que está norte acá y sur acá, esta es la polaridad magnética, nos vamos a encontrar con que esta onda que está acá nos quiere hacer subir la aguja. Imaginemos que hemos conectado el cable rojo acá y negro acá. Este tipo de conexión sería para medir una batería, pero yo, para explicarles a ustedes, vamos a poner el multímetro de esa manera en una bobina que está generando alterna. Y comenzamos a girar lentamente ese volante que es solo de 2 imanes y nos vamos a encontrar entonces que cuando nosotros tenemos un polo acá y el otro acá induciendo la bobina, la aguja va a querer, digamos, subir en el sentido normal. ¿Por qué? Porque está recibiendo la onda positiva, como si estuviéramos midiendo una batería y nos está dando el voltaje. Pero cuando seguimos girando el rotor y entonces la inducción se vuelve opuesta, tenemos un norte acá y un sur acá, empieza a generarse una onda negativa. Entonces, ¿qué es lo que va a intentar hacer la aguja? Al revés, va a intentar agarrar para el otro lado. No va a poder porque tiene un tope, pero nosotros la vamos a ver que intenta moverse en el sentido contrario, donde no debería. Pero, ¿qué pasa si nosotros invertimos en ese momento el color de los cables? Es decir, ponemos el negro por acá y ponemos el rojo acá. ¿Qué va a suceder? Que ahora con esta forma nos va a medir el positivo y entonces la aguja va a querer subir normalmente, mientras que en la posición anterior, la primera, que teníamos el rotor, que era sur y norte, ahí la aguja va a querer agarrar para atrás. ¿Eso qué quiere decir? Que la diferencia de potencial
Cuando aquí es positivo, de este otro lado es negativo. Bueno, esto es lo que se le llama una fase completa y es monofásica. Tenemos dos cables y la diferencia de potencial siempre es igual. Cuando el rotor o el volante está en una posición o está en la otra. Ahora vamos a complicarla un poco más. Vamos a simular que esta bobina no es una, son varias. Cuatro bobinas. No cambia para nada, porque están puestas como si fueran cuatro pilas, una detrás de la otra, y de esta manera se va a producir exactamente el mismo fenómeno, ¿verdad? Es decir que no importa la cantidad de bobinas, si nosotros tenemos este tipo de conexión, vamos a tener una fase, es monofásico. Ahora, vamos a rectificar este sistema. ¿Para qué? Para obtener corriente polarizada, obtener corriente directa, obtener una corriente que podamos alimentar a la batería. Si nosotros ponemos un rectificador, los reguladores rectificadores tienen rectificadores que son diodos y un circuito regulador que es para que no se pase de voltaje. Si nosotros ponemos un diodo rectificador, ¿qué es lo que hace este diodo? Tiene la particularidad de solamente dejar pasar las ondas positivas, mientras que las negativas no las deja pasar. Entonces nosotros decimos que es un rectificador de media onda. En una palabra, está solamente utilizando el 50%, en la realidad no es tan así porque los porcentajes no son tan fijos, pero bueno, para que lo entiendan, está dejando pasar solamente la mitad de la bobina. Dicho de otra manera, si esta bobina nos encendía normalmente en alterna una lámpara de 25 vatios, bueno, ahora la vamos a colocar a continuación del rectificador y la de 25 vatios no la va a encender. Sin embargo, vamos a poner una de 12 y sí la va a dejar bien brillante. ¿Por qué? Porque estamos usando solamente la mitad de la bobina. Esto es lo que se usa generalmente en motos pequeñas y en motos donde la luz es a alterna. Entonces, la luz está colocada utilizando el 100% del sistema monofásico. Pero media onda de todo este sistema la estamos llevando a una batería. Y entonces podemos cargar una batería. Es un sistema que genera muy poca corriente de carga para la batería, pero que, bueno, la mantiene cargada siempre y cuando la batería no la usemos mucho, sea solo para los señaleros, para la luz de freno, no mucho más. Ahora bien, ustedes dirán, pero este sistema no se encuentra mucho. No se encuentra mucho en las motos. Las motos italianas, las Vespas, es muy de tener así, bien sencillo, es decir, un generador para la alterna y con un rectificador que va a la batería. El otro sistema que ustedes conocen, que salen dos cables, vamos al ejemplo de la Suzuki AX100, que vamos a tener un cable amarillo y un blanco con una línea roja, bueno, lo vamos a ver después para no confundirlo. Esto es monofásico, con un rectificado de media onda. Ustedes querrán saber ahora cómo es el rectificado de onda completa, que tanto hablamos, qué es lo que realmente se usa. Bueno, es muy sencillo. En lugar de usar un diodo, vamos a usar 4. Entonces, vamos a poner acá uno más. Y vamos a unir acá. Y de esa manera vamos a tener que las ondas positivas vayan todos a la batería, las que produce. Pero acá tenemos un problema, que para que circule la corriente
nosotros tenemos que tener pasaje en ambas direcciones. Y no las tenemos. Porque para que circule positivo acá, en esta dirección, la bobina tiene que de alguna manera estar a negativo. ¿Para qué? Para que se produzca la circulación. Entonces necesitamos 2 diodos más. Y ahora, cuando yo se los ponga, se van a dar cuenta cómo es el sistema. ¿Qué pasa? Cuando la bobina genera positivo en esta dirección, positivo, arranca de masa, donde está la batería. Hace así, a través de este diodo, la corriente circula, pasa por este diodo y va al positivo. Cuando los imanes pasan de la otra manera, arranca por este lado, hace así la corriente, ¿verdad? Pasa por este diodo y va a la batería. ¿Y qué se llama? Onda completa. Lo anterior era rectificado de media onda, esto es onda completa. Toda la bobina va a la batería, que es lo que más se usa hoy en día. Después está el regulador, que no lo vamos a hablar de él porque no tiene sentido. El regulador regula que no vaya demasiada carga a la batería, pero esto es media onda y onda completa en un sistema monofásico. No importa cómo hayamos hecho este circuito, si tenemos una bobina así, bueno, es monofásico. Ahora vamos a ver el sistema trifásico. Cuando ustedes ven que del estator salen 3 cables, a veces de color blanco los 3, a veces de color amarillo, generalmente de color amarillo, pero los hay también de color blanco. En este caso, este es trifásico y los 3 cables, ¿verdad? Los 3 cables son amarillos. Muy bien. ¿Cómo van instaladas las bobinas? ¿Cómo van bobinadas? Bueno, miren, es lo que se llama un bobinado en triángulo. Hay 2 sistemas. Funciona igual. El otro sistema le llaman en estrella. Son todas unidas y salen así, ¿verdad? Y de acá salen los cables. Como les dije anteriormente, no importa la cantidad, sino cómo van conectadas. En este caso yo sería de 4 bobinas. Sería algo similar a este bobinado, aunque este bobinado son 5. Pero este es monofásico. ¿Por qué es trifásico? Perfecto. Porque, miren, vamos a sacar los conductores, los cables, esos 3 amarillos. ¿Y cuál es el tema? Que independientemente de cómo nosotros midamos, vamos a tener siempre 12 volt. Medimos de acá a acá, tenemos 12 volt. Medimos de acá a acá, tenemos 12 volt. Medimos de acá a acá y tenemos 12 volt. Este es un sistema que se le llama que tenemos una generación trifásica desfasada a 120 grados. Eso es por cómo va dando el voltaje. Cada 120 grados se cumple una fase. La fase dijimos que era completar las 2 ondas. Este es el sistema trifásico. Creo que se entiende bien y lo más importante es tener en cuenta que la diferencia de potencial, no importa cómo probemos las bobinas, siempre es la misma. Y aquí ya les estoy dando un tips. Si ustedes tienen una lámpara grande, porque hoy en día las motos generan bastante, puede ser de 100 vatios en 12 volt de un coche, no de LED, las de resistencia, las que consumen, y ustedes prueban en cada uno de las puntas de esa manera, tiene que encendérselas igual. Si hay una diferencia de potencia entre alguna de esas puntas, quiere decir que el bobinado está mal, que se está quemando. Y una cosa muy importante, que no lo dije en el anterior y se los digo ahora, tampoco puede haber diferencia de potencial con masa, ¿verdad? Porque las bobinas estas están aisladas de masa o de tierra. Solamente hay potencial entre las 3 puntas. Este es el sistema trifásico.
En el tema de los diodos, ¿cómo van conectados? El sistema rectificador, bueno, en lugar de ser 4 son 6 diodos. ¿Por qué? Porque se agregan 2 más, porque se agrega un cable más. Esto es trifásico, vuelvo a repetir. Ahora ustedes están esperando que yo les hable del sistema bifásico. Acá no hay ningún tratado que especifique exactamente si en las motos hay un sistema que se le pueda llamar bifásico. Y les voy a decir, simplificando todo el tema, porque si ustedes buscan en internet van a ver que es muy complejo, les voy a simplificar lo bifásico. Es una expresión que tiene mucho que ver con la transformación de la corriente alterna, con los transformadores. Y para explicarlo más claro, vamos a ir a lo que es la red eléctrica, ¿verdad? Nosotros tenemos en una red eléctrica, ¿verdad?, 3 cables. Generalmente miramos y vemos 3 cables en las líneas de alta tensión. Pero nosotros vemos que hay un transformador en donde bajan solamente 2 cables. Esto es un transformador. Es el transformador que nos permite tener nuestra energía en nuestras casas con el voltaje que requerimos. Generalmente tenemos 220 volts. No en todos los países, pero acá en Latinoamérica prevalecen los 220 volts. Pero también hay lugares, México, donde tienen 110 volts, pero tienen 2 voltajes, 110 y 220. ¿Por qué? Porque los pequeños electrodomésticos, las luces, las conectan a 110 y dejan 220 para lo que puede ser los aires acondicionados. Como esto es un transformador, lo que sucede en esas situaciones es que salen del transformador 3 cables, ¿verdad? En donde hay una diferencia de 220 volts acá, pero hay 2 posibles conexiones acá de 110. Gran parte de la casa está conectada usando 110 y cuando se necesita 220 se conecta en esa configuración. Lo mismo sucede con los transformadores de uso cotidiano, esos que usamos para un equipo de audio, aunque hoy en día ya son fuentes reguladas, se hacen diferentes, pero hasta hace poco se usaban transformadores comunes, que son 2 enrollados, un primer enrollado que va a 220 y luego un segundo enrollado. Ahí también, en esos transformadores, se usaba una entrada de 220 y se usaban 3 salidas, en donde se rectificaba de esta manera y de esta manera teníamos el voltaje que necesitábamos, que bueno, puede ser para cargar una batería, un cargador de batería a 12 volts. Y teníamos esa configuración. A este tipo se le dice corriente bifásica. ¿Por qué? Porque bueno, hay 2 fases que son bien definidas diferentes. Tenemos unas fases que dan 110 y otra que da 220. Ahora, en la moto, ¿tenemos algo así? Y para explicarlo mejor, vuelvo al principio. Una simple bobina, un sistema monofásico, en el cual encendemos las lámparas, luz delantera, siempre pongo de ejemplo la X100, antes eran la mayoría de las motos de esta manera, ¿verdad? Y esta es la configuración de encendido de las luces. Pero sucede que para cargar la batería en media onda, tenemos que a este bobinado se le ha agregado una serie de vueltas, que yo ya lo expliqué en alguno de mis videos, que si nosotros tenemos 6,4 volts, más o menos, para encender la lámpara, y directamente de aquí llevamos el diodo, como el diodo tiene una resistencia interna que baja el voltaje, no tenemos casi diferencia de potencial entre la batería y este cable o el diodo que ponemos acá, y entonces la carga es muy defectuosa. Para eso se le da unas vueltas más, se lleva a 8 volts, 7 volts y medio, 8 volts, agregamos unas vueltas más y entonces de esa manera podemos tener un régimen de carga mejor, siempre en media onda. Ahora, ¿esto es bifásico? No he encontrado en ningún lado que diga que esto es bifásico. Para mí sigue siendo un sistema monofásico con una derivación. ¿Por qué? Porque si bien hay acá una pequeña diferencia de 1,5 volts, trabajan en la misma fase.
Es decir, no hay un bobinado que trabaje en una fase desfasada, como yo les mostré, el de trifásico, que eran 120 grados. Esta es la misma fase, sencillamente son unas derivaciones de voltaje, pero sigue siendo la misma fase, al mismo tiempo. Bueno, eso era más o menos lo que quería explicarle. Lógicamente esto da para hablar muchísimo, pero para tratar de más o menos pintarle un panorama de cómo es la generación de los estatores. Ya vimos entonces el informe en el pizarrón sobre todo lo que tiene que ver con la corriente alterna generada por los estatores. Bueno, a continuación entonces un regulador que también está en la web y que está en la plataforma de Hotmart para que ustedes mismos los puedan hacer. Vuelvo a repetirle, la descripción y el link de cada uno de estos videos completos está debajo en la descripción. Sabemos que reguladores de voltajes hay de onda completa y de media onda, y que hoy en día el 90% de las motos traen lo que llamamos onda completa, que es, bueno, el estator, todo lo que genera va a dar al regulador rectificador y este se encarga de cargar la batería. Media onda, le llamamos a aquellos sistemas que eran más bien de décadas pasadas, en donde el estator generaba corriente alterna directo para las luces y una media onda rectificada para cargar la batería y mantener la batería con carga. Las Suzuki AX que andan en la calle tienen una sola bobina generando en el estator. La luz es de alterna, tienen una resistencia para compensar el exceso de generación cuando apagamos la luz y un rectificador que se encarga de darle esa media onda a la batería. Veo en los distintos grupos de motos siempre consultando del problema que tienen de que se le queman las luces. Y eso es bueno porque con el correr del tiempo nadie le dio mucha importancia a la batería tiene su costo, se dejó de reponer, es preferible de repente cosas más importantes como puede ser una transmisión en la moto, los frenos o lo que sea, y entonces esos sistemas se fueron, digamos, perdiendo ese equilibrio que tenía y termina quemando las luces. Y comenzamos ahora con CDI dedicados a los 2T. Este es un circuito que yo lo denominé el de las 1000 motos porque es un circuito que viene en una infinidad de motos, incluyendo el de la X100. Bueno, entonces para ustedes este siguiente diagrama. Por allá por la década del 80 aparecen unas Suzuki tipo motoneta FR80 con un CDI el cual yo lo copié y mi sorpresa fue que ese CDI luego se empezó a usar masivamente, no solamente por la marca Nippon Denso, que era la que yo al menos pienso que fue el primer diseñador de ese CDI, sino que después lo adoptaron marcas italianas, Ducati, IDM, incluso la Bosch alemana. Tengo por aquí anotado Magnetron, bueno, una cantidad de marcas chinas que, bueno, ahí ya son nombres impronunciables. Todos con el mismo diagrama, que es ese que tengo acá en el pizarrón. Miren, no hay casi ciclomotor Garelli, Franco Morini, Sanella, infinidad de marcas que después quedan en el olvido porque largan algún proyecto y después no vienen más, o bueno, o han entrado a otros países y aquí no. Mire, en cantidad todos tienen ese mismo diagrama de CDI, con algunas pequeñas diferencias de valores de componente para poder mover el punto, pero muy poco, unos grados. Básicamente son todos iguales. Además, es un CDI tan fiable que por eso lo usan para encapsularlo junto con la bobina de alta. Cuando nosotros agarramos un CDI de la marca Ducati que ya viene con la bobina de alta, tiene ese diagrama. Pero vamos a venirnos mucho más acá en el tiempo. Una X100, esa bobina de alta, que Suzuki la denomina PEI, algunos le llaman de otra manera, esa bobina de alta tiene un CDI, tiene este CDI. Es decir, han pasado
4 décadas y se sigue usando. Este otro CDI muy interesante para aquellos preparadores, para aquellos que tienen un encendido con rotor interno de la marca PBL o Selectra también hay, con una sola bobina. Bueno, el CDI este tiene la particularidad que tiene autoatraso y que además se puede colocar en cualquier volante que tenga 4 imanes, no más de 4 imanes, de 6 ya no funciona, pero tiene autoatraso, importantísimo para los motores de 2T. Hola, mi nombre es Sergio Curuchet, soy de Uruguay y les cuento que durante más de 20 años me dediqué a la preparación y mejoramiento de los motores 2T. En ese entonces los problemas eran los encendidos, ya que colocábamos rotores internos tipo PBL y eran punto fijo. Necesitábamos CDI que tuvieran autoatraso, así que tomé un diagrama original de una Kawasaki 80 de Cross, lo modifiqué y lo comenzamos a usar en esos rotores con total éxito. Luego hicimos pruebas en los encendidos originales de motos y ciclomotores que tenían volantes de 4 imanes. Ciclomotores como Sanela, Mondial, Atala, con motores Risato y motos Yamaha, línea de X, RX, DT, la Suzuki, AX, muchas motos, sin importar que eran encendidos con bobina de pulso o no, porque este encendido desarrollado funciona solo con la bobina de alimentación. Los resultados fueron excepcionales. Este CDI solo consta de 3 cables, uno de masa, otro de la bobina de alimentación y el tercero que va a la bobina de alta. Con altas RPM atrasa unos 10 grados. Este otro que vamos a mirar a continuación tiene un regalo, tiene 9 diagramas, pero el principal es el del Motoplat, también con autoatraso. Si tú tienes una moto de 2 tiempos y tienes colocado este encendido, seguramente tú esperas que haga esto. Sí, exactamente. Tú quieres que tu encendido Motoplat tenga autoatraso. Muchos me escribieron luego de que yo hice aquel CDI con autoatraso para encendidos PBL y para distintos volantes de 4 imanes, me preguntaban si yo tenía un diagrama para un encendido Motoplat. Además del Motoplat, primero, Atala Più es un ciclomotor de Risato italiano que entró a varios países, modelo IDM porque trajo más de un encendido. Luego tenemos la motosierra Dolmar 123. También se los pongo. Y luego la Kawasaki AR80, otra moto que fue muy vendida, una moto que andaba muy lindo, también va al diagrama de la AR80. Este es un diagrama que no lo pueden pasar por alto. Es un CDI para la línea de Yamaha con autoatraso regulable con un potenciómetro. Estoy trayendo a ustedes 2 diagramas de encendidos. Son 2 diagramas, pero muy importantes, de muchísima utilidad. Por un lado, un limitador de RPM. Después se los voy a explicar. El que más me interesa explicarles es un CDI con autoatraso regulable. Sí, nosotros podemos, con un potenciómetro, hacer un corrimiento de los RPM donde va a hacer el autoatraso o en las RPM que va a hacer el autoatraso. A partir de fines del 70 y durante 2 décadas, Yamaha usó prácticamente siempre el mismo sistema de encendido. 2 bobinas dentro del volante, una de alimentación del CDI y la otra la pulsora.
Desde una Piwi, esa pequeña motito para los niños que se inician en el motociclismo, pasando por todo tipo de RX, DT, scooter como los Biwis, durante la década del 80 eran punto fijo. Pero después ya empezaron a haber algunos circuitos que atrasaban un poco. Recuerdo una DT50 refrigerada por agua, fue uno de los primeros que vi. Bueno, acá podemos ver cuando movemos el potenciómetro cómo nosotros podemos atrasar o adelantar desde en las vueltas a donde está. Veamos detenidamente esta secuencia de fotos. Tenemos la marca, luego el potenciómetro y las RPM. Y ahora miremos esta otra. Tenemos las mismas RPM, pero tenemos diferente el potenciómetro y tenemos mucho más avanzada la chispa. El siguiente circuito, quiero mencionarles que ha sido récord de vistas en mi canal. Y muchos piensan que es un CDI para utilizarlo en las motos, pero yo realmente lo brindé como una herramienta para probar bobinas de alimentación. Es un CDI genial porque ustedes lo construyen con unos pocos componentes de electrónica y sirve para probar las bobinas del estator sin tener que desmontar, es decir, sin tener el tedioso desarme hasta llegar al estator y retirar el estator. No, ustedes sencillamente lo ponen en la bobina de alimentación y él les va a indicar si la bobina está bien. Y ahora sí toca mostrar una pequeña síntesis del limitador de RPM regulable con un potenciómetro. Bueno, hemos realizado ya el limitador, así que hora de probarlo. Sacamos la ficha del CDI original y colocamos este adaptador que tiene los mismos cables que el CDI, tanto en una ficha como en otra. De un lado vamos a enchufar el CDI y del otro lado la ficha original que viene del motor. Luego tenemos esa otra de 3 conectores, que es donde vamos a poner los cables del limitador, que están empalmados en los mismos cables. Bueno, vamos a proceder a prenderla y vamos a escuchar entonces el audio, qué es lo que sucede con el audio del motor. Y para no hablar solo de motos, el siguiente circuito es para motores fuera de borda. Es un circuito que lo llevan tanto motores Johnson como motores Evinrude. Bueno, hay una cantidad de modelos de estas dos marcas que llevan el siguiente diagrama. Bueno, les vuelvo a insistir que debajo del video en la descripción están los links para usted ir al diagrama que les interesa o al video que a ustedes les interesa verlo completo, donde yo explico todo el funcionamiento de dicho CDI, y entonces si les interesa luego también ahí van a tener el link para comprar dicho CDI. Muy interesante esta última entrega. Es una moto de cross de los años 70 que venía a platino pero con un rotor interno. Ese mismo rotor al poco tiempo se volvió electrónico. Entonces yo les muestro cómo bobinar un encendido de ese tipo y a su vez fabricarle el CDI. Y todo eso va gratis. Sí, porque era a platino. Muy curioso, tenía un rotor interno como ese rotor que después se usó durante 2 décadas.
Prácticamente hasta principios de los 90, cuando empezaron los encendidos digitales, se usaba este tipo de rotor con estas dos bobinas que ustedes van a ver a continuación. Entonces nosotros vamos a transformar ese encendido en un encendido electrónico. Y estoy seguro que para ustedes va a ser de un gran provecho. ¿Por qué? Porque es un encendido que seguramente en algún cajón por ahí en vuestro taller deben de tener de estos encendidos. Y les voy a mostrar cómo hacer el CDI paso por paso, componentes por componentes, de darle vida a esos encendidos que tanto se necesitan hoy en día cuando preparamos un RX, un ADT o distintos motores de 2 tiempos, pueda avanzar y luego comenzar a tener un autoatraso que tanto se necesita en los motores cuando le ponemos expansivo. Lo primero que vamos a ver es cómo realizar las bobinas. Luego de dar varias capas volvemos a echar barniz para que todo el alambre quede embebido en el aislante. Vamos nuevamente a echarle barniz para que se configure todo un bloque. Sería importante que sacaran una captura de pantalla para poder ver. Luego les voy a mostrar brevemente que el cable rojo va conectado directamente al encendido. Ya vieron los ohmios, ya vieron cómo va conectada la bobina, o sea que llegó el momento prácticamente de montar todo y la hemos puesto medio milímetro antes del punto muerto superior. Muy buen encendido. Aquí podemos ver bien claramente cómo al encender la moto la chispa se avanza y se va a los 5,5 milímetros. También podemos ver que al acelerarla ella retrasa alrededor de 2 milímetros. Y para poder probar todo lo anterior, qué mejor que fabricarnos una lámpara de puesta a punto. Así que esperando les haya gustado el video, me despido, como siempre digo, gracias por estar de ese lado y será hasta la próxima entrega.